Bueno, a colación de lo que estábamos hablando hace nada antes de empezar a grabar, a mí me gustaría, por ejemplo, empezar sobre todo con las medidas que se han aprobado en los últimos años para un poco solventar, en cierta manera, las diferencias que había entre el trabajo de las jornaleras y el del trabajo de los jornaleros. Entonces, parece ser que hace 2 años se aprobó la cotitularidad de las tierras y a mí me gustaría saber, porque cuando nos referimos a los medios a lo mejor parece que es la solución máxima y ha sido lo mejor que se ha hecho, pero a mí me interesaría, y yo creo que a la gente le interesaría saber cuál ha sido la repercusión real de que se apruebe esa Bueno, medida. esa es una reivindicación histórica de mujeres de pequeñas campesinas, porque es verdad que es una barbaridad que siendo trabajadora, estando cultivando tus propias tierras, no puedas ser titular de esas tierras, ¿no? Entonces esa reivindicación, que por parte de COA fue una reivindicación bastante importante, se consiguió, pero claro, eso, aunque para una parte de mujeres ha sido un logro importante, para un montón de mujeres pues no es suficiente. ¿Por qué? Porque el derecho al acceso a la tierra se les es negado, ¿no? El hecho de que en Andalucía siga habiendo un 50% de propietarios y un 2% un 50% de las mejores tierras esté en manos de un 2% de los propietarios, que este 2% de propietarios mayoritariamente sean hombres, terratenientes, pues hace que muchas mujeres del colectivo de jornaleros pues no puedan acceder a las tierras, ¿no? Entonces nosotros reivindicamos el derecho al acceso a la tierra en igualdad de condiciones con los hombres, ¿no? El hecho de que haya 500.000 jornaleros y jornaleras que no tengan derecho a acceder a la tierra, que tengan que trabajar a un terrateniente en un jornal, pues nos parece que eso es como una asignatura pendiente que tiene todavía Andalucía con este colectivo, que tiene que haber una reforma agraria que garantice el derecho al acceso a la tierra de hombres y mujeres en las mismas condiciones. ¿Y crees que, por ejemplo, tiene mucho que ver el tema de la conciliación? Porque supongo que una mujer jornalera no solamente es jornalera, sino que tiene a su cargo muchas más cuestiones a las que atender, que Claro, por la historia conciliación se... familiar, aunque se han aprobado muchas en los últimos años, hemos avanzado, pero la verdad es que en su mayoría estas leyes se quedan en papel mojado, Sí. se quedan en despachos, pero que luego en lo cotidiano, en lo concreto, pues no sabemos, no se han puesto los medios para que se pongan en práctica, ¿no? Muchas mujeres, bueno, la mayoría de las mujeres tienen que conciliar trabajo con su vida familiar. Y además, como resulta que nosotros somos jornaleras que trabajamos de forma temporal en campañas concretas, pues cuando llegan estas campañas tenemos que buscarnos, digamos, bien la solidaridad de nuestras vecinas, porque al vivir en el medio rural es verdad que facilita, pues para que nos recojan nuestros hijos de la escuela, para que le den de comer si el horario de nuestro trabajo no coincide con la salida de la escuela de nuestros hijos, y esa conciliación familiar que tanto se ha hablado, a las temporeras, a las jornaleras, realmente pues no nos ha servido de mucho, porque además cuando hablamos, por ejemplo, de las guarderías no se adaptan a nuestros horarios. Date cuenta que ahora mismo las jornaleras, por ejemplo, en estos momentos concretos que está la recolección de la naranja, ¿no? Tienen que salir a las 6 de la mañana de sus casas para desplazarse a lo mejor 60 o 70 kilómetros donde tienen el tajo de trabajo, ¿no? Y cuando depende mucho si ha habido rocía, cómo ha estado la noche, pues no puedes empezar a trabajar a una hora concreta, sino que dependen mucho de la meteorología, ¿no? Y resulta que a lo mejor tienes que empezar a trabajar a las 10 de la mañana y mientras que echas esas 6 horas y media de trabajo, pues resulta que vienes a las 5 de la tarde a tu pueblo, ¿no? Entonces, si no hay alguien que se ocupe de tus hijos, si tú no has hecho de comer la noche antes la comida y has dejado preparar un poco todos los quehaceres del hogar, pues lo tienes difícil, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que una mujer pueda compartir las tareas del hogar con el trabajo, en la jornalera
pues la realidad es que no se comparte en absoluto, a no ser que tengas un compañero, que claro, evidentemente a partir de que hay muchas discusiones, mucha formación en los pueblos, cada vez nuestros compañeros son más conscientes de que tenemos que compartir tareas, pues si no tienes ese compañero digamos consciente, te toca a ti las tareas del hogar, las tareas de la educación de tus hijos y la jornada de trabajo fuera de tu casa. O sea que realmente ahora mismo sigue habiendo un abismo grande entre lo que es este tema, el de la conciliación y el trabajo. Sí, en el medio rural la verdad que sí, que hay un abismo enorme, porque además no se, digamos, ponen los medios para que estas leyes, estos decretos, estas normativas que facilitan la incorporación de la mujer al trabajo, pues se queda en papel y no se ponen los medios económicos, digamos, pues para que esto sea una realidad. Sí, y bueno, otra de las preguntas que yo quería hacer es si tú piensas que, por ejemplo, se podría combinar lo que es la lucha de las mujeres en el campo, hacerlas también reivindicaciones que llegasen a las ciudades, es decir, que las mujeres de las ciudades fuesen conscientes de que las reivindicaciones que hacen sus compañeras jornaleras son no las mismas, pero sí paralelas a las que ellas pueden tener. Claro, nosotros creemos que en el tema del feminismo se avanzó muchísimo en lo urbano, hubo muchas discusiones, muchos análisis, muchas movilizaciones y en el campo quizás tengamos una asignatura pendiente con esta feminización de nuestras luchas, ¿no? Pero evidentemente nuestra lucha es la misma que la lucha de las mujeres en las ciudades, porque las realidades es las mismas, sufrimos las mismas explotaciones, sufrimos las mismas discriminaciones. Una puede ser en el campo y otra puede ser en la fábrica, en el sector servicios, pero al final es la misma, ¿no? Entonces lo que nos hace falta es, como en otras luchas, es unificar esa lucha, porque nos daría muchísima más fuerza a la hora de enfrentarnos a las leyes que tanto nos discriminan, ¿no? Entonces también, por ejemplo, hay una cuestión cuando nosotros en el campo luchamos por la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, que no es más que la soberanía de los pueblos a decidir sus propias políticas de agricultura, a que haya una reforma agraria realmente que garantice el acceso a la tierra, pero esta soberanía alimentaria no solamente afecta a las mujeres en los pueblos, sino que también afecta a las mujeres en las ciudades. ¿Por qué? Porque garantizar que podamos comer alimentos que sepamos quién los cultiva, que sepamos que no tienen pesticidas, que sepamos que no han tenido que trasladarse 3.000 kilómetros para consumirlos aquí, es importante también, ¿no? Entonces, esa conexión entre las luchas de las mujeres en el medio rural con las luchas de las mujeres en las ciudades es imprescindible, porque hoy, que nos falta a pocos días de celebrar el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, la misma violencia que se da en el campo se da en las ciudades. Entonces tenemos que hacer un frente común ante todas estas políticas que nos afectan a las mujeres, ¿no? Porque en el fondo lo que está claro es que vivimos en un sistema capitalista, patriarcal, que necesita de la discriminación de las mujeres y entonces es importantísimo que nos juntemos mujeres de las ciudades con las mujeres del medio rural. Sí, y bueno, en referencia a eso, por ejemplo, a mí se me ocurría un punto que yo creo que es bastante común en lo que es el tratamiento que la sociedad hace de las políticas de igualdad, por ejemplo, y cómo los órganos de poder siempre, yo creo que tergiversan un poco ese concepto de políticas de igualdad siempre, pero yo creo que es tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano o cualquier otro ámbito. Y además también hoy vemos cómo las políticas de igualdad que se hacen desde los despachos, en muchas ocasiones sirven para adormecer a las propias mujeres para que no salgan a luchar y a reivindicar sus derechos, ¿no? Políticas de igualdad no es el hecho de que solamente organizar un viaje a ver una ciudad, que está bien, que hace falta que las mujeres que viven en el medio rural, que no han salido, puedan salir también, se les facilite, pero no es solamente eso. Políticas de igualdad es que cuando yo voy a un tajo de trabajo,
al compañero le estén pagando 35 euros y a mí me paguen 25, pues acabar con esa, digamos, explotación hacia las mujeres. Políticas de igualdad es que cuando yo vaya a pedir el derecho a un puesto de trabajo no se me niegue por el hecho de ser mujer, ¿no? Esas son las políticas de igualdad. Políticas de igualdad es que yo, a pesar de tener 3 hijos, pues pueda ir a mi puesto de trabajo y que se me den todas las garantías que mis hijos van a estar atendidos, bien en la escuela o bien en la guardería, y que cuando yo llegue a la hora que termine de trabajar lo pueda recoger y no tenga que estar pensando que a las 3 de la tarde mi hija o mi hijo sale de la escuela y no tengo quien me lo recoja y yo termine de trabajar a las 6 de la tarde, ¿no? Y las políticas de igualdad son pues que los hombres y mujeres podamos trabajar y vivir en las mismas condiciones, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando me estaba preparando la entrevista estuve leyendo varias cosas sobre cómo se habían hecho las políticas de desarrollo rural con el tema de las mujeres desde el año 2000 o 2000 algo. Y era interesante porque hasta el 2010 no había una intención clara por parte de todos los programas de políticas de igualdad de incluir una cosa que era el conseguir que las mujeres fuesen conscientes que no es que solamente se les diese la posibilidad de acceder por ejemplo, para un tema de emprendimiento o a ciertas concesiones que estos programas daban, sí que se les daban, pero no se les indicaba o no se le facilitaba la información suficiente como para decir, oye, que el que tú tengas esta posición implica un montón de cosas que a lo mejor te conviene saber. Claro. O sea, yo recuerdo que en el documental que hicisteis sobre la soberanía alimentaria y las mujeres jornaleras, una chica de la Universidad Paulo Freire decía, es que claro, el problema que siempre hay es que estas mujeres, dice, tienen muchísima fuerza de voluntad, tienen mucha iniciativa, dice, pero es que nadie les ha enseñado a que ellas mismas se tienen que empoderar y a ser capaces de tomar conciencia de la posición que han obtenido gracias a esas políticas. Y entonces era curioso porque todos los programas que se veían, los resultados ponía que hasta el 2010, pues que realmente no había intención ninguna por esas partes por parte de esas políticas de igualdad, además de todo eso, hacer visible que esas mujeres tenían esos derechos o esas facilidades. O sea que claro. No, sí, ha habido falta. En verdad una cosa un poco maliciosa, porque tú lo piensas y te dices, bueno, claro, hacemos el paripé, hablando mal y pronto, pues la ponemos aquí, nosotros le vamos diciendo qué tiene que hacer y ya está. Cuando en realidad... Pero también ha habido políticas de igualdad que para aprovecharse de esos fondos, digamos, de fondos públicos, ha habido hombres que han puesto a la mujer como propietaria, por ejemplo, para coger una subvención cuando realmente la mujer no es una persona activa dentro de esa empresa, no tiene ningún tipo de decisión, y a nosotros nos parece una barbaridad de que no haya luego pues un seguimiento de lo que realmente, dónde se están gastando los dineros públicos, y que es verdad que también hay muchas mujeres emprendedoras, porque en Andalucía tenemos muchísimas, que la vemos como trabajan en el campo, ellos hacen el manipulado de los productos que cultivan, pero luego le ponen la ley para que estos productos puedan venderlo, digamos, legalmente. La administración le ponen unas trabas que al final las pone detrás, las ponen en la ilegalidad para poder vender sus productos, ¿no? O que no les facilitan a estas mujeres la posibilidad, ya que se llaman los programas de nuevas emprendedoras, ¿no? Pues la posibilidad de que sean mujeres que empiecen a juntarse entre ellas y hacer una cooperativa de mermeladas, por ejemplo, o no, le ponen tantos impedimentos luego que al final terminan por aburrirse y estos dineros van destinados a otros recursos que realmente no está llevando la riqueza que debería de llevar Andalucía, ¿no? Sí. Y estos fondos pasan exactamente como cuando hablamos de la política agraria comunitaria. ¿Cuánto dinero está llegando a Andalucía? Muchísimo. Pero realmente ese dinero revierte para crear riqueza, pero una riqueza que sea repartida de forma equitativa, ¿no? Ese dinero lo están cogiendo 4 terratenientes que no tienen ningún interés en el desarrollo de Andalucía
que no están invirtiendo absolutamente nada, todo lo contrario, que dejan de cultivar la tierra, que solamente piensa en estas subvenciones y al final, pues ese dinero que debería de servir, porque es dinero público de todos y de todas, que debería de servir para que al cabo del tiempo esa riqueza que se está invirtiendo aquí repercutiera en todos los andaluces, ¿no? Pero no está revirtiendo, ¿no? Pues con las políticas de igualdad pasa exactamente igual, ¿no? Sí, y bueno, otra parte que también me interesaría mucho saber es también un poco, a mí me interesa también mucho porque cuando muchas veces tú hablas sobre los temas del desarrollo rural parece que es como una cosa totalmente desconectada de lo que es la realidad normativa, digamos, ¿no? O sea, la realidad de las ciudades, parece que está aparte, pero yo pienso que no es así. Y que es necesario que haya un puente de unión y, por ejemplo, también con este tema, al igual que yo pienso y como tú me estás comentando, pienso que parece ser que tú también estás de acuerdo conmigo, que hay formas de unir, de combinar las luchas de las mujeres del ámbito urbano con las del ámbito rural. Por ejemplo, ¿cómo podría llevarse a las ciudades todo el tema de la ocupación de tierras? Me refiero, mientras que por ejemplo aquí se están ocupando tierras, también a lo mejor debería plantearse el tema de que hubiese una ocupación de fábrica, unas ocupaciones del espacio urbano, por ejemplo, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, ¿cómo se plantea ese salto? Bueno, nosotros creemos que los trabajadores somos los mismos en las ciudades que en el medio rural, ¿no? Pues unos con unas problemáticas más concretas que otras, pero en el fondo tenemos el mismo problema. Tenemos un problema que el capitalismo necesita de clases sociales, que necesita que hayamos pobres y ricos en todos los sectores para podernos explotar fácilmente y además controlar todos los recursos naturales que tiene el planeta para que ellos se puedan beneficiar a costa de estos recursos que nadie digamos ha fabricado o nadie puede decir, no pueden decir nadie el agua es un bien mío, puesto que el agua es un bien natural del planeta para todos los seres humanos, la tierra exactamente igual, pero claro, ellos quieren apoderarse de todos los recursos naturales para mercantilizarlos, ¿no? Para seguir ganando dinero. Y esto pasa en el campo y eso pasa en las ciudades. En las ciudades, si en el campo sembramos algodón, luego cuando lo recolectan tienen su fábrica textil donde harán nuestra ropa, pero necesitan que esos trabajadores produzcan la ropa y luego ganar dinero también, aparte de haber ganado bastante dinero en el sector, digamos, primario, en el sector agrícola, necesitan seguir ganando dinero en el textil, necesitan ganar dinero a través del sector servicios, de cuando vienen, como a nosotros en Andalucía nos han destinado también, sea un poquito la zona para hacer turismo, pues necesitan también que cuando vengan turistas, esos dineros le quede la plusvalía también a los grandes propietarios, ¿no? Y cuando hablamos de los recursos, necesita la electricidad, pues estas grandes transnacionales, estas grandes multinacionales necesitan también que, sabiendo que consumimos energía, que consumimos, tener ganancias, ¿no? Entonces, el hecho de que un día nos juntemos los trabajadores del campo con los trabajadores de las ciudades, pues sería un paso, digamos, agigantado hacia un mundo sin clase, un mundo más igualitario, ¿no? Porque al sistema le interesa de que haya problemas, diferenciar los problemas, ¿no? Los jornaleros tienen un problema concreto que es el acceso a la tierra, pero le vamos a poner una ayuda que es el desempleo agrario o la renta agraria. ¿Para qué? Para que puedan tener una ayudita y de esta forma no piensen de que ocupando tierra podemos mejorar nuestra situación, ¿no? Otra de las formas que tienen de dividirnos es que ya no es solamente a los sectores que nos dividen, sino que en los mismos sectores hacen división.
dividen hombres y mujeres teniendo problemas, dividen a la gente por edades. Los jóvenes tienen una problemática diferente a la hora de acceder a la tierra que con los mayores, por ejemplo, de 52. Entonces, te necesitas 35 peonas si tienes más de 25 y si tienes menos necesitas 53, ¿no? Entonces, es dividir, ¿para qué? Para que no nos podamos juntar todos con la misma problemática y enfrentarnos al sistema, ¿no? ¿Qué es lo que sería la solución? Si nosotros ocupamos tierra porque creemos que está en la fábrica del medio rural que da de comer al planeta, en la fábrica cuando se dice ahora ya no nos interesa tener esta fábrica porque aquí los salarios ya están más altos, porque las condiciones sociales las tenemos que pagar, nos interesa más llevarlas a China, que tenemos más ganancias, cerramos esta y cerramos esto aquí y la abrimos allí, ¿no? Pues si nos juntáramos y nos uniéramos y ocupáramos esa fábrica y la tomáramos en manos de los trabajadores, que de hecho ya hay experiencia, ¿no? En Grecia hay una fábrica que han ocupado los trabajadores y siguen trabajando allí, ¿no? Pues eso sería un avance enorme, ¿no? El día que, pero claro, ese día sería un poco en el que trabajadores y trabajadoras se nos despertaran la conciencia y supiéramos identificar perfectamente quién es nuestro enemigo y cómo combatirlo, ¿no? Sí. Y nosotros trabajamos y nuestra lucha es un poco hacia eso, ¿no? A despertar conciencia, que veamos directamente, sepamos quién es nuestro enemigo real, porque el sistema tiene muy claro sus estrategias. Cuando hablan que ahora hay una crisis, no es una crisis. Una estafa es para reforzar el capitalismo y para seguir explotándonos todavía más fácilmente, ¿no? Sin embargo, nosotros pues no estamos un poco, la mayoría que somos, estamos un poco debatiendo si esto es legal o no es legal, si la desobediencia civil hay que ejercerla o no hay que ejercerla, ¿no? Y perdemos nuestro tiempo en debates que no nos llevan a ninguna parte, mientras que el capitalismo sigue avanzando de una forma a pasos agigantados, ¿no? Y desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, ¿cómo se plantea este salto? Vamos, no digo que sea ahora mismo, pero ¿qué estrategia o qué plantea el SAS para bueno, nosotros con nuestra lucha ponemos ejemplos de cosas que se pueden hacer, ¿no? Y cuando damos el salto del SOC hacia el SAT, era una manera de seguir avanzando, ¿no? Porque cuando el SOS nace en el año 76, con la reivindicación clara de la reforma agraria, de la tierra para que la trabaja, porque teníamos un problema específico, sabíamos perfectamente que en Andalucía quien hace que no avancemos son los grandes terratenientes y hay que repartir la tierra, ¿no? Cuando dijimos los jornaleros no solamente son la gente del campo, no somos los hombres y mujeres que tenemos que trabajar de una forma temporal, sino jornalero hoy te lo puedes encontrar en cualquier sitio, en la universidad, en los hoteles, en los bares, en las fábricas. Entonces tenemos que crear un sindicato a pie de tajo y que además que puedan entrar todos los sectores, ¿no? Entonces, cuando en el año 2007 decidimos de dar ese salto, digamos, hacia el Sindicato Andaluz de Trabajadores, era un poco pues para lo mismo que estamos luchando en el campo, traspasarlos a las ciudades y a todos los sectores, ¿no? Es difícil, evidentemente, y este sistema pues te pone las trabas porque quiere terminar pues con todos los ejemplos de lucha que puedan surgir, ¿no? Y por eso tanta represión, por eso esa petición de cárcel, por eso esa discriminación, digamos, tan brutal hacia el Sindicato Andaluz de Trabajadores, para que no sea un ejemplo entre los hombres y mujeres del medio rural y de las ciudades, pero estamos convencidos que la única manera de avanzar es esa, organizándonos y luchando. Luchando en la universidad junto con los estudiantes, luchando en la fábrica con los trabajadores y trabajadoras, luchando en las escuelas porque no haya recortes en la educación pública, pues luchando en cualquier sitio donde veamos que hay una explotación y una discriminación. Y bueno, ya centrándome un poco más otra vez en el ámbito de mujeres y en el ámbito feminista, a mí me gustaría mucho saber cuándo comienza tu lucha personal con el tema de las mujeres en el sindicato. Bueno, yo empecé en el año 80 en el sindicato, aquí en mi pueblo,
porque, bueno, con la mecanización, las mujeres en el campo siempre hemos trabajado, pero hemos sido, digamos, la parte de los jornaleros que hemos trabajado realmente cuando había campañas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando había que poner a alguien fijo en una finca siempre eran hombres, las mujeres en las grandes recolecciones cuando trabajábamos, pero además como había una economía tan débil en las casas, cuando se cotizaba el régimen especial agrario, que es lo que realmente, digamos, te pone dentro de las estadísticas como jornalero o jornalera, al ser la economía tan débil en las casas, se pagaba una seguridad social, y esa siempre era el hombre. ¿Por qué? Porque de esa forma cubría la seguridad social de la mujer y de los niños. Pero ¿qué es lo que veíamos? Que primero, cuando llegaba la edad de la jubilación, las mujeres nunca nos podíamos jubilar. Habíamos estado trabajando toda una vida en el campo, pero no habíamos cotizado. Habíamos estado trabajando, digamos, de negro. Luego, si estabas enferma, tampoco te podías dar de baja. Entonces nos encontrábamos con una realidad que teníamos nuestras madres, nuestras abuelas, que habían trabajado toda la vida y no podían darse de baja ni jubilarse. Entonces, una de las cuestiones que empezamos a organizarnos las mujeres era, viendo esta realidad, que no teníamos ningún tipo de derecho luego, digamos, sanitario, a reclamar de que las mujeres cotizáramos en el régimen especial agrario. Empezamos a ver la problemática que contaba antes, cómo teníamos que estar siempre pendientes de la solidaridad de la vecina, de la madre, de la tía, pues para que nos cuidaran los hijos, a reivindicar que se crearan guarderías en los pueblos, para que nosotros pudiéramos dejar a nuestros hijos cuando nos íbamos. Incluso guarderías temporeras, que se hicieron muchas gracias a la lucha de las mujeres dentro del SOC, eran guarderías temporeras cuando te tenías que ir a la Fresa, por ejemplo, ¿no? O a la Aceituna Jaén. En vez de tener que estar estos niños dependiendo de sus abuelas o de sus tías, que algunas familias no tenían con quién dejarlo, pues estos niños se quedaban en la guardería temporera en su propio pueblo y iban a la escuela de su pueblo y no tenían que trasladarse al pueblo donde se trasladaban sus padres. ¿Por qué? Porque veíamos como nuestros hijos, cada vez que llegaba una campaña, nos lo teníamos que llevar del colegio y llevarlo al colegio donde nos íbamos. Claro, los primeros días que no conocían a los niños, que se sentían un poco perdidos, ¿no? Y esto hacía que tuvieran muchos atrasos en la escuela. Nos veíamos con los niños que constantemente, los hijos de los temporeros, eran los que repetían en los cursos porque nos adaptaban, porque a veces nos encontrábamos que los libros de textos que se estaban dando en nuestro pueblo no eran los mismos que donde nos íbamos. Por eso luchamos por una guardería de temporeros donde los niños no tuvieran que dejar el arraigo de su pueblo y de sus amigos, sino que se quedaran allí. Y otra de las cuestiones también por las que nos tuvimos que empezar a organizar las mujeres era de que con la mecanización a las primeras que nos expulsaron fueron a nosotros. Entonces, cuando íbamos a pedir un puesto de trabajo, no, mujeres no quiero. Si necesito 5 hombres, pero mujeres ninguna. O se nos imponía, bueno, para poder trabajar, si vienes acompañada de 3 hombres, te meto a trabajar, ¿no? Entonces tenías que ir buscando, oye, Pepe, Juan, ¿tú no quieres ir a la aceituna para que vaya conmigo porque me exigen que vaya 3 hombres para que yo pueda ir? Entonces empezamos a organizarnos y hacer huelga en fincas concretas para decir, mientras que nos contrata estas 10 mujeres que están paradas, no se recoge la cosecha, ¿no? Entonces de esta forma empezamos nosotras las mujeres a organizarnos dentro del mismo sindicato, ¿no? Sí. O sea, por lo que veo sí que había un apoyo generalizado dentro de ANSAS por las reivindicaciones de las mujeres dentro del propio sindicato, lo cual no es muy habitual. No, pero yo creo que bueno, los propios compañeros comprendieron de que si al final aceptan de que hay la mitad, digamos, del mundo deja que la sigan explotando y discriminalizándola solo por el hecho de ser mujer, ¿qué organización sindical es esta, no? Y cuando hablamos de un sindicato, que hablamos a pie de tajo con toda la gente, ¿no? Con hombres y mujeres. Y si en casos concretos sufrimos más discriminación y más explotación las mujeres, pues en este caso esta herramienta que hemos creado entre todos, que se llama Sindicato Andaluz de Trabajadores, que antes era el Sindicato Obrero del Campo, pues tendrá que ponerse a disposición
digamos, de este colectivo que tiene mucho más problemas y mucha más discriminación que otros. Y en referencia a esto, para ti, a lo mejor es una pregunta un poco abstracta, pero a mí sí me gustaría también saber, por ejemplo, qué es para ti qué significa el feminismo desde tu posición de mujer jornalera y además feminista, qué significa para ti el feminismo. Pues para mí el feminismo es luchar por una sociedad sin clase, como decía, luchar por una sociedad igualitaria, entre el hecho de que seas hombre o mujer no signifique que tengas que cobrar menos o que tengas que esforzarte más para que te reconozcan tu trabajo, porque hablamos de derechos laborales, pero también sufrimos las mujeres, digamos, la discriminación dentro de las propias organizaciones, a que no se te reconozca tu trabajo, digamos, por el hecho de ser mujer. Tenemos el problema de que los partidos políticos, las organizaciones sindicales están diseñadas de tal forma que es muchísimo más fácil para un hombre integrarse que para una mujer, ¿no? Entonces, para mí el feminismo es luchar porque todas estas discriminaciones no existan, ¿no? Claro. Y la actitud, o sea, estamos hablando entonces de un feminismo de clase, que es lo esencial. Evidentemente, porque hablar de feminismo, como puede hablar cualquier mujer desde el Partido Popular, me parece que es una demagogia y es una barbaridad cuando son ellas precisamente las que están apoyando con su voto dentro de este partido, pues que haya discriminación. El hecho de que tú digas soy feminista, pero luego estás en un partido que quiere ilegalizar el aborto, pues me parece de una desfachatez enorme, ¿no? Es que de entrada ni siquiera... Claro, ni siquiera claro. Entonces, ellos, ¿qué es lo que yo pienso? Es que el sistema es como los animales que se van adaptando a su medio, sí, para que no se vea, ¿no? Entonces, este sistema se va adaptando también. Ahora la lucha, ¿qué es el feminismo? Bueno, pues yo doy 2 o 3 migajas que las mujeres piensan de que ya hay igualdad y de esta forma, pues, paz y gloria, ¿no? Sí. Ya desmovilizo completamente a las mujeres, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando. Muchas feministas que realmente empezaron con unas reivindicaciones muy claras, siendo personas que se rebelaban ante la injusticia, pues en el momento que el sistema las captó, claro, han desaparecido completamente, ¿no? Para mí, el feminismo no es solamente la paridad en un partido político. Para mí el feminismo no es el hecho de que es importante el derecho a votar, pero a mí me parece importante el hecho de que yo pueda votar en una democracia real y no en la que estamos viviendo, ¿no? Para mí el feminismo es, como tú decías, feminismo de clase, ¿no? Y que cuando yo vea que Andalucía somos la cenicienta, digamos, pues yo como feminista también tengo que luchar por la soberanía de mi pueblo, que es Andalucía, ¿no? Cuando muchas veces pues nos quedamos solamente en el debate fácil, en las 4 eslóganes, que luego se hacen 4 leyes que nos conforman, como es bueno, las propias que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Conciliación familiar y laboral, ¿no? Pero luego se firma este papel, se meten en un cajón y se olvidan de todo, ¿no? Y hay 4 mujeres que sí, que posiblemente puedan sentirse identificadas, que es verdad que tienen conciliación familiar con la vida laboral, pero posiblemente estas mujeres tengan a otra mujer trabajándole, limpiándole la casa y cuidándole los hijos, porque tienen mucho poder adquisitivo, y de esa forma se cree que ya el mundo pues funciona bastante bien, ¿no? Y luego no miran a esas mujeres pues que se tienen que levantar a las 5 de la mañana, que tienen que ir a trabajar a 80 kilómetros si es que tienen la suerte de encontrar trabajo, que no tienen con quién dejar a los hijos,
o que lo tiene que dejar dormir en casa de la vecina porque no tiene con... Y esa problemática concreta que sufrimos las mujeres en muchos rincones del mundo, pues estas mujeres que están aquí se olvidan y ya el feminismo para ellas ha terminado y vivimos digamos, en una democracia paritaria, cuando la realidad sabemos perfectamente que no es así, ¿no? Sí. Y cuando estas mujeres salen a la calle y ocupan una finca, o estas mujeres se meten en una gran superficie y cogen alimentos de primera necesidad para decir en Andalucía hay familias que están pasando hambre, pues se ponen las manos en la cabeza y se escandalizan. Pues no, pues la realidad que sufrimos en Andalucía es esta. No es precisamente, y por eso muchas veces digo que las políticas de igualdad se han quedado en los despachos, que ha beneficiado a, digamos, un sector de la clase media, pero que a la gente realmente trabajadora para eventuales no nos ha beneficiado en absoluto. Es que yo creo que ni siquiera, yo creo que esas políticas han beneficiado a un tipo de clase media, o sea, es que ni siquiera creo yo. Sí, pero ha servido para contentar a una parte de gente y decir, bueno, pues pensar de que ya esa lucha que empezaron esas feministas, que ya, pues bueno, hoy no tiene. Y además, lo peor de todo es que hoy muchas jóvenes piensan que, bueno, que aquí ya las mujeres no estamos discriminadas, que aquí no hay problema y que las feministas las quieren vestir además, porque están desvirtuando completamente la palabra feminismo y ahora, bueno, pues el feminismo es las mujeres lesbianas, pelamochas, que están en contra de los hombres, que quieren, digamos, acabar con ellos, y eso no es verdad. Ha habido en los últimos años una desvirtuación de lo que es el feminismo enorme, ¿no? Sí, además lo peor de todo es que es una cosa que ha venido, yo creo que incluso en mi opinión desde las instituciones directamente, porque claro, como el problema es que, por ejemplo, pues con la ley de maltrato, que es una ley absolutamente insuficiente y que es una cosa que yo creo que es una ley muy general, o sea, que influye a toda la población. Claro, el momento en el que tú pidas, me estás diciendo, no, mira, es que esto no es suficiente, es como, bueno, pero es que tú que estás pidiendo el ciento y la madre, ¿qué quieres? ¿Que lo castremos químicamente? No, vamos, te estoy diciendo que es insuficiente, no te estoy diciendo nada más. No, pero además es que partimos de que es un sistema que crea violencia, que crea desigualdades. Entonces, claro, mientras que estemos dentro de este sistema, por muchas leyes que se hagan, vamos a seguir igual. No podemos mejorarlo un poquito con nuestra lucha, pero partimos de la realidad que es un sistema patriarcal que necesita de la violencia, que necesita de la dominación, que necesita de la explotación, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, en el momento que analizamos cuál es nuestro enemigo y cuáles son los problemas, podemos empezar a decir, bueno, mi meta es aquella, pero mientras llego allí, ¿qué cosas son las que podemos ir mejorando para los hombres y para las mujeres, ¿no? Pero claro, mientras, pues lo que hablamos, ¿no? Las feministas son el enemigo, los marxistas, todo lo que suena un poco a izquierda, a lucha, a igualdad, esto lo van desvirtuando y además todo van un poquito, porque la estrategia ahora con el SA, ¿cuál es? Decir, bueno, estos son los bárbaros, estos son como los terroristas del norte, estos están más vinculados a ETA que a otra cosa. Yo creo que incluso es más denostado todavía que eso, porque es que ya, bueno, es que estos son de pueblo, o sea, venga, hombre, por favor. O sea, que es una cosa súper clasista, pero yo eso es que, pero tú cómo te vas a creer a esta gente, no, mira, pero es que lo que te están diciendo es cierto, o sea. Bueno, y con lo de la violencia de género, que es verdad que ahora mismo se hacen leyes y se ha hecho digamos, con la intención de acabar con la violencia de género. Yo creo que hay una intención, pero el problema es que esa violencia de género, como decía, es parte del sistema. Claro. Entonces va a seguir. Y ahora, ¿qué es lo que se excusan? Es decir, bueno, han hecho una ley contra la violencia de género, pero que la mitad de las mujeres denuncian, hay más mujeres que denuncian de forma falsa que real, pues porque es una forma de cobrar luego la RAI, porque las mujeres cuando se quieren divorciar, bueno, te pueden encontrar comentarios de todas las... Pero en el fondo es, si hay un porcentaje mínimo de mujeres que denuncian de forma fraudulenta
porque están viviendo un calvario en su casa, ya no con su compañero, sino económico, y le das esa válvula de escape, pues lo hacen. Pero el problema ¿cuál es? No es esa mujer que ha denunciado de forma fraudulenta, es un sistema que no es capaz de garantizar que la humanidad pueda comer dignamente y que pueda estar, vivir en unas condiciones dignas, ¿no? Si, por ejemplo, aquí hubiera una renta básica que garantizara a todo el mundo vivir por igual, pues mucha gente, pues no habría denuncias falsas, no habría, como dicen, es que la gente trabaja en negro. Es que si al final tú a mí me das una prestación de 400 euros y tengo una familia con 5 niños, si además yo declaro que he trabajado 3 días al mes, me vaya a quitar más de lo que he ganado, pues al final estáis haciendo un sistema que o lo haces de forma fraudulenta o es que no vive. Claro. Pues con la violencia de género está pasando igual, pero es una cuestión tan mínima, pero que ellos se excusan para criticarla, o por ejemplo lo de... Es que en todos los sentidos es lo mismo, ¿no? Con el tema de la inmigración, ¿no? Ah, bueno. Cuando recortan en sanidad y te dice la ministra Ana Mato de que, bueno, es que hay que retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes porque están haciendo turismo sanitario, dices tú, bueno, es que esta mujer, ministra de Sanidad, sabe lo que está hablando. Una persona que no tiene, que ha llegado, que no tiene documentación, que no puede trabajar, que lo único que tiene es una tarjeta sanitaria por si se pone un día muy malo, poder ir a urgencias, pero que como no pague las pastillas para el dolor de cabeza, para el dolor de muela, se va a seguir con el dolor de muela, a excepción de ese día que le pongan allí una pastilla. Decir que hace turismo sanitario es una barbaridad, y que se trae a la familia aquí para operarse y para parir es otra barbaridad, porque la reagrupación familiar tiene unas condiciones tan exageradas que el inmigrante tiene que tener un trabajo fijo, una casa donde acoger a la familia, porque si tienes 4 miembros te exigen un mínimo de dinero por cada miembro. Entonces, decir esta barbaridad la ministra para recortar en sanidad es porque el discurso fácil de que los inmigrantes son los culpables de la crisis, los inmigrantes son los culpables que no tenemos trabajo porque nos lo quitan, la crisis, la barbaridad que llegaron a decir es que, claro, como están mandando todo el dinero de Europa a sus países de origen, pues nos estamos quedando sin dinero. Pero bueno, ustedes pensáis que estáis tratando con tontos, con niños, chicos, ¿con quién se creéis que estáis tratando, no? Sí, bueno, pues en todos los sentidos funciona así. Claro, incluso, por ejemplo, cuando dijeron que sacaban de la seguridad social el tema de la fecundación in vitro, fue lo mismo, porque decían que es que era un gasto grandísimo, y tú dices, pero bueno... Es que es una barbaridad. ¿Cómo que gasto grandísimo? Pero bueno, no sé, habrá que revisar esas cuestiones, cómo va a ser eso. Bueno, y lo del aborto exactamente igual, cuando nos atacan a las mujeres de que en vez de poner métodos anticonceptivos, pues vamos a abortar. Pero mire usted, ¿qué persona con 2 dedos de frente quiere abortar? Lo hace, bueno, pues en momentos concretos porque haya pasado, pero como método anticonceptivo desde luego no. Sí, que vamos, es que eso son cosas que al final acabamos siendo siempre los peores parados. Siempre. Y las peores paradas es... Pero a mí lo que más coraje me da es que juegan con la gente, pero de una forma tan descarada, y que la gente no diga, bueno, oye, me estáis tomando el pelo, ¿no? Pues la gente nos adormecen, pues con las telenovelas estas, los programas estos de Juan y Medio, de que, bueno, ya te has quedado solo en la vida, tienes que contar a tu pareja, y nos entretienen de esa forma, o los programas estos que son indignantes que hay en Canal Sur y ahora en la primera, bueno, es que no tiene nada que ver con la entrevista, pero estos de todo tiene arreglo. Ah, sí. Una forma de decir a la gente, no, mire usted, es que esto nos tenemos que ayudar entre todos, que está muy bien la solidaridad, pero oiga usted, es que aquí hay unos culpables, y la forma de solucionarlo no es que yo a ti te compre el carrito y que tú a mí me compres las gafas, que en momentos concretos me parece perfecto la solidaridad, ¿no? Pero que tendremos que combatir quién es el causante de esta desigualdad, que precisamente no soy yo ni eres tú,
Si no hay aquí culpables, y mientras que a nosotros nos quieren hacer ver que esto lo tenemos que solucionar, es como cuando las cuestiones medioambientales, ¿no? Venga, una campaña de ahorro de agua, hasta la última gota, muy bien, tenemos que ser todos conscientes, es importante que tenemos un planeta y que tenemos que cuidarlo, pero mire usted, que yo gaste 2 litros menos de agua no es el problema, son las grandes empresas que están tirando agua, que las están contaminando, y ahí es donde tendremos que recortar, ¿no? No. Ahora a nosotros encima nos quieren hacer culpables de todos los problemas medioambientales, cuando realmente hay unos culpables muy concretos, ¿no? Pero claro, de esa forma también nos entretiene, miramos para otros lados a ver dónde está, a ver quién es la vecina que está gastando más agua de la cuenta, sí, ¿no? Claro. Y bueno, y luego además que eso también, que eso es otra que siempre es como que son cuestiones que están directamente dirigidas al sector femenino. Siempre, porque todas las campañas, tú date cuenta, es la campaña de mira por el agua, ¿no? Tenemos que ser las mujeres, ¿no? El hecho de todo, es que mantener limpio el planeta, y siempre además te tienes que sentir tu culpable de decir, coño, que no barrio yo bien la puerta o qué. Claro, y además que es tremendo, porque claro, luego ves que sí, somos todos iguales, no sé qué, pero todas estas campañas, todas. O sea que realmente no hay o sea, yo creo que volvemos como a una concepción mucho mayor de lo que yo comentaba antes, de los proyectos de políticas de igualdad en el ámbito rural, de bueno, conseguimos que estén aquí, pero no las concienciamos de que están aquí. Claro. Pues esto es igual, nosotros te damos una ley de discriminación positiva o de este tipo de cosas, pero luego no te concienciamos de que el que hagamos discriminación positiva, por ejemplo, implica una serie de cuestiones que tú tienes que aprovechar, claro, pero que no te conciencias. No. Entonces, en absoluto. Es que siempre es el mismo problema, y el problema es que claro, cuando tú das conciencia, es que claro, la cosa te despierta, va de las manos. claro, cuando tú das conciencia vas despertando. Y la gente se despierta y se cuestiona, y esto por qué, y por qué no de la otra forma, y lo que nos quieren es que la gente nos cuestionemos nada. Incluso luego, por ejemplo, en el ámbito del feminismo, incluso yo creo que es más acentuado, por ejemplo, cuando el feminismo intenta situarse dentro de partidos políticos e intenta hacer militancia dentro de una corriente, por ejemplo, con el tema de los espacios no mixtos de organización. Bueno, y hay feminista. una cuestión también, cuando tú hablabas de... Siempre ha habido una tendencia dentro del feminismo de que el subdesarrollo, el atraso, siempre viene por el medio rural. Entonces, las mismas mujeres feministas de las ciudades han culpabilizado a las mujeres del medio rural que no avancemos, claro. ¿no? Sí, no es cuestionarte de que, bueno, es que este sistema nos tiene más oprimidas, es más... No, es como, ellas son las culpables, ¿no? Pero no se ponen los medios. No, claro, es que no se pone... Claro, porque tú dices, vale, pero ¿cómo hacemos para que estas mujeres sean conscientes y sepan de que la cuestión ya no es solamente el derecho a acceder a un puesto de trabajo, que todos tenemos derecho a comer, sino que se nos despierten las conciencias de decir, oye, pero no es la cuestión de que tú hoy vas a trabajar y que te paguen 30 euros igual que a este hombre, sino que tú te levantas y tienes los mismos derechos del que se ha levantado a tu lado, y tiene que compartir pues el hogar, la educación de los hijos. En ese sentido, tendría que haber, si hubiera habido una conexión más fuerte del feminismo de ciudades con el del campo, y no ese rechazo quizás al atraso que supone el campo, pues quizás hubiéramos avanzado más. Sí, y claro, a mí, por ejemplo, una pregunta que yo no sabía si hacerla, pero sí que creo que la voy a hacer, y es, por ejemplo, muchas veces se habla, que a mí me da mucha rabia, se habla mucho de, por ejemplo, de la mujer rural o la mujer de ciudad, y a mí eso me da mucha rabia porque lo que tú estás haciendo es crear estereotipos. Sí. O sea, no hay una mujer rural, hay muchas mujeres rurales. Claro. Y evidentemente, incluso yo creo que el problema también de dialéctica ahí es que muchas veces se piensa que las mujeres jornaleras son mujeres rurales y al revés. Y yo creo que son cosas diferentes. Claro, perfectamente diferentes. O sea, porque es que en lo rural, en el medio rural, hay de todo. Tenemos profesoras, tenemos trabajadoras sociales, tenemos médicos, tenemos... Entonces, cuando se habla de... Y además, están las jornaleras y están las agricultoras, ¿no? Entonces, cuando se habla, que de hecho el día 15 de octubre, cuando se habla del Día Internacional de la Mujer Rural,
pues solo sale la mujer rural, la campesina. Claro. Mientras que en el medio rural convivimos muchas mujeres, ¿no? Y de diferentes sectores, ¿no? Entonces, es verdad que siempre hablamos y cuando hablamos también de como que la problemática es diferente, de separar, no es real, los problemas son los mismos. Bueno, que es verdad que en el medio rural puede sufrir las consecuencias, digamos, unas consecuencias diferentes que en la ciudad, porque las mujeres a veces no tenemos el acceso, digamos, tan fácilmente al mercado o a la educación, a muchas cuestiones, ¿no? Pero al final la problemática es la misma. Y bueno, creo que ya para terminar, a mí me gustaría que nos dijera algo que tú le dirías al conjunto de mujeres que estamos luchando, que somos feministas y que queremos intentar que haya pues todo lo que hemos estado hablando. Bueno, yo creo que las mujeres nos tenemos que empoderar, que tenemos que convencernos de que somos esa parte que necesita la lucha, pues para que haya una justicia, digamos, social mayor, porque si no estamos con una presencia activa, pues puede ser que al final los mismos errores que se han estado cometiendo en la historia se sigan cometiendo. ¿Por qué? Porque esa visión feminista, digamos, por desgracia no la tienen nuestros compañeros. ¿Por qué? Pues porque no sufren esa, digamos, discriminación tan brutal como lo hacemos nosotros. Entonces es importante de que seamos activas en nuestras organizaciones, que nos empoderemos, que a veces es complicado y que piensas que lo que vas a decir no es importante, y importante es todo lo que digamos tanto los hombres como las mujeres, pero las mujeres todavía más, porque hemos tenido quizás un silencio durante siglos que ahora hace falta que saquemos a la luz nuestras reivindicaciones y nuestras cuestiones, ¿no? Luego otra cuestión es, porque también el sistema yo creo que ha jugado mucho en que haya siempre, digamos, una rivalidad entre mujeres, ¿no? Lo importante es que mientras más mujeres seamos las que estamos en la lucha, mucho mejor, y que sepamos, bueno, que nos van a poner muchas piedras, pero que esas piedras tenemos que ir superando, ¿no?